y vuelvo a compartir. Entonces, bueno, la nueva guía de verificación, bueno, y de conocimiento, va a estar, ya hablamos generalidades de un periodo que se llamó barroco. Ese tema del barroco no es solo literario. Hay música barroca, por ejemplo, y tiene características que se pueden generalizar para la música, para la pintura, para la arquitectura y también obviamente para la literatura. Entonces digamos que es una época en la que hay una gran influencia de la religión, hay unos temas que son muy típicos también, la fugacidad del tiempo, pintan mucho la vida, como era, hacía un cuadro y pagaba a ver algunos cuadros más adelante, hablan de las costumbres y de la vida cotidiana y tal. El barroco se opone a un movimiento anterior que fue el Renacimiento, del que hablamos la clase pasada. Y el Renacimiento fue un gran movimiento histórico, artístico también, que significó un rompimiento total con lo que era la Edad Media, el pensamiento medieval, y de alguna manera están ahí en ese periodo las bases de lo que es hoy nuestra cultura. Lo que arrancó en ese periodo del Renacimiento, el origen de las ciudades, del dinero como tal, es hijo de esa época. La industria, el valor de la razón y la lógica y el pensamiento y la educación, todo eso se sustentó en el Renacimiento. El barroco vino un poquito después, un siglo después, y trató de irse en contra de algunas cosas del Renacimiento. Pero digo yo de algunas porque el Renacimiento tenía unas bases muy sólidas y que pesaron para siempre. Entonces, bueno, ¿por qué nos importa el arte barroco? Porque en España, donde nació nuestro idioma, este periodo fue supremamente grande, tan grande que se llamó Siglo de Oro Español. Siglo de oro, porque ahí coincidieron grandes personajes, aunque la verdad España ya en esta época estaba empezando a vivir una crisis, venía de ser potencia mundial, se había ganado la lotería con el descubrimiento de América y todo ese oro había servido para sobreaguar y vivir bien y tal. Y el barroco, en cambio, significó un periodo en el que ya las cosas estaban como mal. España se había aliado con los papas y con la iglesia para dar peleas por ahí en los países árabes y todo eso. Y en fin, ese es el mundo en el contexto, pues, en que nace una obra gigante. Así como obras gigantes en la pintura y en el teatro y en otras, hoy nos vamos a concentrar en Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer un ensayo un poquito extenso sobre ese libro y será la base de una evaluación exclusivamente centrada en este ensayo. El ensayo, como verán, hoy escasamente empezaremos, no es nada del otro mundo, el lenguaje es más o menos entendible y tal. Pero bueno, quería preguntarles así al azar, a ver quién se acuerda o sabe algo. ¿Qué saben ustedes del Quijote? ¿Qué han oído hablar? ¿Qué han visto? ¿Qué les han dicho? ¿Qué idea tienen? La que sea, vale lo que sea. Los escucho. ¿Don Quijote de la Mancha no fue un escritor No. o un libro? Es el personaje de un escritor, de Miguel de Cervantes. Profe, ese no es el libro del man que confunde las molinas yo no sé, con algo más. Molinos de viento. Sí, eso, confunde los molinos de viento con algo más y se pone a pelear ahí. Y que tenía un amigo Sí. que era Sancho Panza. Eso, sí, eso. Pues y la verdad, Dorada Dulcinea. Y que él los confundía como con
Es que como gigantes así que los tenía que vencer para poder llegar a Dulcinea. Eso, exacto. Sí. Pues bueno, vean que todo el mundo tiene una idea del libro. El libro es de, imagínense, 1605. Ustedes saben que el libro viene dividido en dos partes. Pues a veces yo tengo he tenido varias, una versión en que viene en un solo mamotreto todo, pero siempre ha sido dos partes. La primera parte apareció en 1605 y la segunda 10 años después, 1615. Y uno dice, uy, ¿por qué tanto tiempo? Pues la verdad es que Cervantes escribió la primera parte y eso se volvió un éxito. O sea, todo el mundo leyó el libro, se volvió famoso. El personaje de Don Quijote, obviamente que se volvió todo un mito, digamos. Y estamos hablando de una época en la que no había internet, no había ni luz, para decirlo, no había ni luz. Y uno supone que, bueno, que no sé, quedó un mundo como muy simple, en el que no se valoraba lo literario o algo así. Sin embargo, la gente tenía la costumbre de leer cosas. Y antes de Don Quijote, esto que voy a decir es muy claro, antes de Don Quijote, la gente tenía la costumbre de leer novelas de caballerías, se llamaban. Y eran libros en los que, bueno, ficción obviamente, en los que había un personaje que era un caballero andante. Y un caballero andante era una especie de hidalgo, digamos, de un rango militar, casi siempre alguien no tan joven, pero no tan viejo, con pinta, que vivía por su país, porque la verdad lo sube en varios lados, que vivía de pueblo en pueblo, que pasaba por todos lados, siempre ayudando a los más necesitados, a los más desvalidos, a los que no tenían cómo defenderse. Entonces eran libros chistositos porque el personaje siempre era un héroe, siempre hacía el bien, podía pelear contra 50 y ganaba, seguro, porque él sí sabía cómo pelear. Y porque había unos encantadores que le ayudaban. Entonces él era el chacho de la película. Y además, y además, siempre todo lo que hacía, todas sus batallas, todo lo que hacía, lo hacía por una dama. O sea que él vivía en función de una dama. Y esa dama, pues bueno, había podido ser la reina y tal, pero casi siempre era su mujer. Entonces, esa dama él la idolatraba, la elevaba hasta la idealización, pues, y todo lo que hacía, entonces le decía a quienes les ayudaba, les decía, tienen que ir a decirle a la dama tal y pascual quién les ayudó y cómo les ayudó y tal. O sea, todo en función de ellos. Entonces, conclusión. Esas novelas eran muy populares, la gente adoraba leer ese tipo de textos antes del Quijote, mucho antes. Y es todo un género de las novelas de caballería. Entonces, bueno, eso es antes de. Les decía que en 1605 ya Cervantes, después de haber pagado cárcel donde concibió la idea del personaje, él escribe la primera parte. Se vuelve un éxito. Pero resulta que el personaje ya no es un héroe, sino que es un antihéroe. Si en las novelas anteriores el personaje era de verdad un gran héroe, en esta es un tipo torpe, ya no joven, ya no tan elegante, nada por decir. Es muy torpe, es muy común, es un señor que de tanto leer novelas de caballerías se le corrió el cerebro, se le fregó la cabeza y quiso ser caballero andante. Y salió a repetir lo que hacían los caballeros, pero ya en otra época. Entonces era totalmente, pues la gente lo veía era como un loco, obviamente. Y él, ese personaje, también quería deshacer entuertos, o sea, ayudarle a los que tenían problemas, a las damas, a los niños, a los enfermos, a todo aquel que tuviera problemas de cualquier tipo. Pero entonces él era muy torpe,
y era medio loco. Y entonces él veía un molino de viento donde se mueven las aspas, otra vez se van a poner de moda ahora que volvimos a pensar en el medio ambiente. En España hay muchos molinos de viento, entonces los molinos funcionan con la brisa, con un aspa que se mueve. Entonces él veía eso a lo lejos y de una vez se imaginaba, como en las novelas de caballerías, que era un gigante y que ese gigante quería hacerle daño a alguien. Y entonces él sacaba su espada y se le iba a luchar contra ese molino, que en realidad pues era un gigante, al revés, contra ese gigante supuesto que en realidad era un molino, y obviamente se estrellaba y se caía, le iba pésimo. Entonces el personaje siempre fue muy torpe, siempre, pero era muy gracioso y era todo un antihéroe. Entonces, en ese solo detalle, antes de Miguel de Cervantes, todas las novelas, no solo las de caballería, todos los textos tenían personajes que eran héroes, como el mío Cid en España, por ejemplo, que era un héroe de verdad. Y en cambio Cervantes al héroe lo volvió antihéroe. Eso fue un cambio total. Por eso se dice que la primera novela moderna fue Don Quijote de la Mancha. Pero no solo por el personaje, mil razones, pero esa es una, muy pesada. Entonces, bueno, Don Quijote cobró tanta fama, a la gente le gustó tanto el personaje, que alguien que incluso se lo atribuyen a este man, Lope de Vega, alguien que nunca se supo quién fue, se inventó la segunda parte del Quijote. O sea, un Quijote chiviado, un Quijote apócrifo. Entonces cogió al personaje, cogió a los personajes y se inventó la segunda parte. Y la publicó y le puso un nombre ficticio. Yo no sé qué, de Avellaneda. Entonces ese Quijote pasó a ser llamado el Quijote de Avellaneda, porque lo escribió un tal Avellaneda, pero todo el mundo decía, no sé, está bien escrito, pero no tiene, no sé, digamos, la identidad, las características que tenía el narrador del primer libro, del Quijote. Entonces, ese también tuvo mucho éxito, porque pues, todo el mundo quería saber cómo continuaba la historia del personaje. Entonces, 10 años después, Cervantes dijo, no, van a seguir sacando Quijote chiviados. Entonces, yo mejor voy a hacer la segunda parte y mato al personaje. Y en efecto, eso fue lo que hizo. Sacó la segunda parte del libro, que tiene el mismo espíritu, la misma locura, la misma bacanidad que tenía el primero. Y al final, en efecto, el personaje muere. Entonces, ahí sí ya fue reconocido como el Quijote verdadero de Cervantes y tal. Entonces, bueno, toda esta información anterior para poder entrar ahora sí al ensayo, que repito, es un resumen de un libro muy bacano donde analizan muchas obras un poquito en profundidad. ¿Qué hizo el ensayista con el libro? Cogió un capítulo nomás y a partir de ese capítulo empezó a analizar todo el libro. Entonces vamos a empezar por leer ese capítulo, el resumen que nos hace el ensayista sobre ese capítulo. Entonces, a partir de este momento, alguien nos va a ayudar a leer y vamos a ir viendo las preguntas del taller. ¿Para qué? Para ir ya dando nota, analizando. El que quiera participar se va ganando nota. 10 y ya van empezando. Sí, tenemos tiempo. Entonces, alguien, un voluntario que lea bien, nos va a leer el primer párrafo hasta donde dice 3 asnos. Y desde el caballero. ¿Quién es ese voluntario? ¿Para leer qué, profe? ¿Eso? Solo leerlo en voz alta, porque todos le vamos a poner cuidado, porque después nos vamos a las preguntas del cuestionario sobre ese tema. Entonces, ¿quién lee? Luisa. ¿O quién? Alguien que lea bien. ¿Todos leen bien? ¿Por lista? No. Profe, ¿puedo leer yo? ¿Ah? ¿Quién dijo, profe, puedo leer yo? Laura.
Listo, Lauris. Solo de acá a acá, vea. Primer párrafo. Bueno. ¿Ahí ve bien o lo agrando? Sí, ahí veo bien. Bueno, hágame. El caballero ha mandado a Sancho Panza a la aldea llamada El Toboso, con el encargo de que se entreviste con Dulcinea Dulcinea. y le anuncie su visita. Ay, entonces, Sancho, espere porque entonces yo la embarré. Yo no los ubiqué en algo. ah, Todos los caballeros andantes tenían un escudero. Y el escudero era quien le ayudaba especialmente en las batallas. Y entonces el escudero era re fiel, iba a toda hora junto al caballero. Entonces, en el caso de Don Quijote, él se levantó un escudero que era un vecino ahí de la aldea, perezoso, barrigón, y ese es Sancho Panza. Va a ser el ayudante, el que va a estar pendiente, quien lo va a seguir a todos lados, va a ser el paño de lágrimas también, va a ser el consejero, se va a convertir en la persona más fiel al caballero que era Don Quijote. Y Dulcinea es la dama en torno a la cual gira todo. Dulcinea es la razón de ser de Don Quijote. Es la dama del caballero andante. Ahora, ubicado eso, ahora sí, Laurita, devolvamos. vuelvo a leer todo. Sí, ese pedazo. El caballero ha mandado a Sancho Panza a la aldea llamada El Toboso, con el encargo de que se entreviste con Dulcinea y le anuncie su visita. Sancho, enredado en anteriores mentiras y no sabiendo cómo ni de dónde encontrar a la imaginaria dama, decide engañar a su señor. Y no Se tocó sienta volver a parar, Laura. ¡Ay, profe! ¿No sabe por qué? Porque el caballero Don Quijote, en sus supuestas batallas, cada vez que comete una locura y va con Sancho al lado, siempre le habla a Sancho de una dama, de su dama, de Dulcinea. Pero Sancho no tiene ni idea de quién diablos es ella. Y por ahí, en una sola ocasión, Don Quijote le medio insinuó quién podía ser esa dama. Una vecina de la aldea, que no es que sea nada hermosa ni nada por el estilo, pero él en su ideal de caballero, obviamente la subió, la elevó, le dio ese carácter de dama, famosa dama del caballero, y entonces todo lo hace en función de ella, pero resulta que Sancho lo mandaron a llevarle un mensaje a ella, pero él no tiene para nada claro quién diablos viene siendo la tal Dulcinea. Entonces ahora sí, Laurita, se sienta un rato. Se sienta un rato a la entrada de la aldea, dejando pasar el tiempo necesario para hacer creer a Don Quijote que ha cumplido su encargo. Ve pasar a 3 aldeanas montadas en sendos jumentos, y se vuelve corriendo a anunciar a su señor que Dulcinea viene a saludarle, escoltada por 2 de sus damas. Lleva al inocente caballero, fuera de sí, de estupor y de gozo, al encuentro de las aldeanas, pintándole con ardientes colores la belleza de su dama y el esplendor de su cortejo. Pero esta vez Don Quijote solo acierta a ver la realidad desnuda y escueta, 3 aldeanas montadas en 3 asnos. Bueno, miren, de ese solo hecho, este man escribe un ensayo. Entonces, ahora van en 2 burritos. ¿Qué es lo que pasa para acabarlos de ubicar? Porque es que la verdad, sin haber leído es muy jodido. Don Quijote, esto ya es bien adelante en el libro, Don Quijote le da un día por decir, por mandar a Sancho a llevarle una carta a esa dama. Sancho todo le dice que sí a todo lo que el otro le planteaba, pero no tiene claro cuál va siendo esa dama. Sospecha cuál puede ser porque alguna vez lo oyó decir que Aldonza, Lorenzo y tal, pero no la tiene clara. Y para acabarla de embarrar, creo que se le pierde la carta, ya me olvidó el tizón. Y entonces él sale a hacerle el favor, pero no tiene para nada clara qué le va a llevar ni cuál es la dama. Entonces, en este momento que empieza el análisis, resulta que por quitárselo de encima y por salir del problema, él ve venir a 3 campesinitas en sus burritos. Las ve venir y entonces lo único que se le ocurre es decir, le voy a decir a Don Quijote
que una de ellas es Dulcinea y que ella viene a visitarlo. Él ha estado como 2 días por allá perdido porque botó la carta y tal. Entonces voy a decirle la mentira de que ahí viene ella y que una de ellas es. Y entonces le arma la película. Y entonces se agacha. Bueno, más adelante, la verdad, acá en el segundo todavía va a hablar de eso. Entonces hace toda la película, hace todo el montaje para que Don Quijote crea que de verdad una de ellas es Dulcinea. Como Don Quijote todo lo que le dicen lo imagina. Entonces dice él, me lo quito de encima, él va a creer que una de ellas es. Pero resulta que por primera vez Don Quijote ve las 3 campesinas y dice, y lo piensa, uy, no, esa no puede ser Dulcinea, porque Dulcinea en su imaginación es una hermosura y etcétera, etcétera. Y estas son ordinarias, hablan ordinario, una se cae del burro y vuelve y brinca y se sube como campesina que trabaja ganado y tal. O sea, para nada le parece a Don Quijote que ella sea Dulcinea. Y Sancho, en cambio, anda jugado a hacer el montaje de que una de ellas es Dulcinea. Entonces, bueno, de ahí, solo de ahí, viene todo el resto del análisis sobre el libro de Don Quijote. Entonces, venga, veo la hora, nos vamos hasta las 45. No, tenemos tiempo. Entonces veamos el párrafo 2. Bueno, ahí la verdad acaba de ubicar cosas, pero ahí ya se mete en otro. Entonces, párrafo 2, otro lector o lectora que lea duro. Bien. Un vago llamado Alejandro. Otra persona. Alejandro, léanos hasta muerte. ¿Sí o sí tengo que ser yo? ¿Cómo? Ya, desde acá hasta acá. Este episodio tiene una importancia singular entre los muchos que pintan en la obra de Cervantes. El choque de la ilusión de Don Quijote con la realidad vulgar y cotidiana, opuesta a toda ilusión. En primer lugar, porque se trata de Dulcinea, de la dueña ideal e incomparable de su corazón. Ese es el punto culminante de su ilusión y de su desengaño. Y aunque también esta vez encuentra nuestro caballero una salida para seguir acariciando su ilusión, la de creer que Dulcinea ha sido encantada. Esta salida es tan dura, tan difícil de soportar, que de allí en adelante todos los pensamientos de Don Quijote se proyectan hacia la meta de su desencantamiento y salvación. Y la idea o la presunción de que jamás lo logrará habrá de preparar en los últimos capítulos de la obra el tránsito directo a su enfermedad y, con ella, al derrumbamiento de su ilusión y a su muerte. Bueno, entonces hay que agregar algo aquí. Y es que Don Quijote, bueno, los libros anteriores a Don Quijote, que tenían personajes como los caballeros andantes, siempre, en esos libros, siempre aparecían encantadores, magos, y esos magos cambiaban la realidad o le dañaban las cosas a los héroes, les cambiaban el escenario, les mataban, les escondían personajes, en fin, hacían cosas salidas de la realidad, era fantasía. Y entonces, obviamente, Don Quijote, cuando se encontraba en una situación que no se podía explicar él, entonces siempre decía que un encantador le había transformado a esos gigantes en molinos de viento, por ejemplo. Entonces, que por eso él se había estrellado con el molino, pero porque antes era un gigante. Pero ese encantador, ese mago, que le hacía daño a él siempre, entonces le transformaba la realidad y por eso le pasaba lo que le pasaba. Ahora, sin embargo, aquí ya hay una idea grande que va a ser útil después. Esa idea grandota que va a ser útil después es esta pregunta. Es la pregunta 2.
¿Qué importancia tiene este episodio en el desarrollo de toda la historia? O sea, ¿el episodio cuál? El que ya vimos. ¿Y en qué consistió ese episodio? Ahorita vamos a preguntar a ver a quién le quedó claro. Pero la idea es que nos vamos a descanso y ahorita vamos a contestar esas dos preguntas cuando volvamos y vamos a avanzar otro poquito, la 3, hasta la 4 había dicho yo. Entonces, por ahora, listo. Nos vemos a las 11. Nos vemos a las 11, ¿listos? Ya igual no queda mucho. Ya un minuto.